Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, como dice el título, en esta ocasión les traemos la segunda parte de documentales, pero no se diga más y comencemos. Pero antes de todo, este video es para el torneo de Carlos León 85. Comenzamos con el Minotauro. El nacimiento del Minotauro. Ok, mucha gente conoce a los minotauros ya sea por videojuegos, películas o libros modernos. Pero conocen el mito griego, el cual es el origen de que estas criaturas abunden en tantos videojuegos y cosas ya mencionadas. Bueno, todo comienza con Minos, príncipe de Creta. Él ansiaba ser el sucesor directo al trono por encima de sus hermanos. Esto lo orilla a pedir apoyo a los dioses, solo uno le hizo caso. Poseidón, el cual ayudó a pasar sobre encima de sus hermanos convirtiéndolo en rey de Creta. Sin embargo, no todo era gratis. Minos era obligado a dar tributo a Poseidón, el cual debía de ser una vez cada año. El toro más hermoso de su reino debía ser sacrificado en honor a los mares. Pero, cierto año nació el toro más hermoso que Creta haya conocido. Minos, al ver a tan precioso animal, decide hacer algo que desataría la cólera de Poseidón. El día de la ofrenda, Minos oculta al toro y lo cambia por otro menos hermoso. Pero lo que no sabe Minos es que lo observan. Poseidón enfurece y decide darle una lección a Minos. Poseidón manda una maldición a la esposa de Minos, Pasífae, lo que ocasiona que ésta se enamore del toro, a tal grado que ésta quiera tener relaciones sexuales con él mismo. Para cumplir esto último, Pasífae recurre a Dédalo, el genio más grande de Creta, el cual construyó una vaca de madera recubierta con piel de vaca auténtica. De esta manera Pasífae seduce al toro y cumple con su cometido. 9 meses después nace el Minotauro, pero hay un problema aún más grave: el Minotauro solo se alimenta de carne humana. El laberinto de Creta y el tributo de Atenas. El castigo de Poseidón continuaba. El Minotauro solo comía carne humana, y conforme crecía se volvía más salvaje. Cuando la criatura se hizo incontrolable, Dédalo construyó el laberinto de Creta, una estructura gigantesca compuesta por cantidades incontables de pasillos que iban en distintas direcciones, entrecruzándose entre ellos, de los cuales solo uno conducía al centro de la estructura, donde el Minotauro fue abandonado. Al principio el laberinto hacía la función de una prisión, en la cual eran encerrados aquellos que cuestionaran al reinado de Minos. Mientras, en Atenas se celebraban una serie de concursos deportivos, los cuales más adelante se conocerían como los Juegos Olímpicos. Androgeo, hijo de Minos, gana en cada uno de los eventos convirtiéndose en el campeón indiscutible. Esto enfurece a los jóvenes de Atenas, los cuales lo asesinan. Minos, al enterarse, entra en cólera y declara la guerra a Atenas. Creta ataca y gracias a la peste que atacaba a las tropas hace rendir a Atenas. Minos, no conforme con haber conseguido la victoria, decide hacer que Atenas le pague tributo a Creta y que alimenten al Minotauro. El tributo: 7 jóvenes vírgenes de cada sexo para alimentar a la bestia. Aquí abro un pequeño paréntesis puesto que la versión difiere a cada cuándo debe ser el tributo. En algunas versiones se dice que era anual, mientras que en otras se dice que era cada 9 años. Teseo. Sin embargo, al otro lado del mar en Atenas nacía el hijo del rey Egeo y de la reina Etra. Sin embargo, lo que no sabe Egeo es que Teseo no solo era hijo suyo sino también de Poseidón. Esto debido a que el día en que Teseo fue concebido, Poseidón violó a Etra, propiciando esta doble paternidad. Egeo, por temor a sus sobrinos y que querían el trono, decidió que su hijo no pasara la niñez con él y escondió su espada y sus sandalias bajo una roca que el niño no debía de poder mover hasta que fuera lo suficientemente fuerte. Así que la infancia de Teseo transcurrió en compañía de su madre y de su abuelo en la ciudad de Tresén. Cuando cumplió los 16 años, su madre le reveló el secreto de su paternidad y llegado a esta edad, Teseo pudo levantar la piedra, calzarse las sandalias y envainar la espada de su padre e iniciar su viaje a Atenas para ser reconocido como hijo del rey. Teseo, que desde muy joven había destacado por su fuerza y su valentía, decidió dirigirse a Atenas en solitario para conocer a su progenitor sin temer los peligros que podía entrañar el viaje. Al contrario, deseaba emular las hazañas de su admirado Heracles, a quien lo unió una buena amistad. Llegó a Atenas, pero se encontró con un inconveniente. Su padre se había casado con Medea, la que había sido esposa de Jasón.
De esta unión había nacido un hijo al que llamaron Medo. Ante esta situación inesperada, Teseo decidió esperar un poco antes de darse a conocer. Pero Medea, que era una hechicera, lo reconoció y vio en él un peligro para que su hijo accediera al trono de Atenas. Así que trazó un plan. El joven había acudido al palacio de Incógnito precisamente para evitar los ardides de su madrastra, lo que aprovechó esta para convencer a Egeo de que el recién llegado era un traidor. El rey se dispuso entonces a deshacerse de él ordenándole luchar contra el toro de Maratón. Pero el toro fue derrotado y Teseo fue invitado a un banquete en el palacio para celebrar la victoria. Una vez allí Egeo puso veneno que le había dado Medea en la copa del muchacho, pero la casualidad salvó su vida. Teseo había sacado la espada que le dio su madre para cortar la carne. Entonces Egeo reconoció el arma, comprendió lo que ocurría y arrebató a su hijo la copa de los labios. Habiendo fracasado en su empresa, Medea decidió huir con su hijo. Teseo fue entonces reconocido oficialmente como hijo y sucesor del rey. Este hecho provocó la rebelión de los Palántidas, hijos de Palante que era hermano de Egeo, ya que uno de ellos hubiera sido el sucesor de Egeo en caso de que éste no tuviera descendencia. Teseo, haciendo alarde de su astucia militar, consiguió acorralar a sus adversarios y dar muerte a gran parte de ellos, dándose a la fuga a los restantes. Teseo fue entonces aclamado por todos los atenienses y reconocido como futuro rey. Pero aún después de haber pasado por tantas dificultades, no todo era calma puesto que se acercaba la fecha del tributo que Atenas debía presentar a Creta. Teseo se presenta frente a su padre para ofrecerse como parte del tributo, esto con el fin de prometer que acabaría con el Minotauro y que liberaría a su gente de pagar ese tributo. La llegada de Teseo a Creta y la confrontación con el Minotauro. Una vez convencido su padre Teseo, se embarca en el navío que lo llevará a Creta, pero antes de irse Egeo le hizo prometer a Teseo que si volvía, cambiara las velas negras por velas blancas. Puesto que las velas negras significaban la pena que sentía Atenas por sus jóvenes, las blancas significarían el éxito de Teseo y su llegada victoriosa a Atenas. Teseo lo prometió y siguió su viaje. Al llegar a Creta fue encarcelado junto con los otros jóvenes, para ser preparados para ser enviados después al laberinto. Pero Ariadna, hija de Minos, se enamora de Teseo, entonces al saber que era el sacrificio del Minotauro recurre a Dédalo, para pedirle que le diga una forma de salir del laberinto. Dédalo le da un ovillo de hilo en forma de acertijo. Ariadna, resolviendo rápidamente el acertijo, va con Teseo. Esta le ofrece la ayuda para salir del laberinto, con el pretexto de que si llegara a derrocar al Minotauro, tuviera la seguridad de que saldría del laberinto. Pero la ayuda tenía un precio, que si lograra derrocar al Minotauro y salir de Creta, este la llevara consigo y la volviera a su esposa. Teseo, viendo sus pocas posibilidades que tenía de salir del laberinto, acepta. Ariadna le da el ovillo a Teseo y le dice que amarre un extremo a su tobillo y el otro extremo lo dejará en la entrada del laberinto. Así, una vez completada su tarea, solo tendría que seguir el hilo a través del camino y así encontraría la salida. El día llegó y los 14 jóvenes fueron encerrados en el laberinto. En un principio los jóvenes son separados, pero después de algunas muertes en el grupo, Teseo se encuentra con el Minotauro. La confrontación fue brutal, la fuerza de un semidios contra la fuerza de un híbrido, mitad humano, mitad toro. Después de una larga y extenuante lucha, Teseo sale victorioso y, utilizando el método que le dio Ariadna, logra salir del laberinto junto con los sobrevivientes. El regreso de Teseo a Atenas y el destino de Ariadna. Teseo y Ariadna, junto con el resto de sobrevivientes, huyen en el navío en el cual habían llegado. Después de haber saboteado los navíos de Creta para evitar alguna persecución, durante el viaje de vuelta Teseo decidió desembarcar en la isla de Naxos y de allí volvió a partir sin la presencia de Ariadna. El motivo de este abandono es controvertido. Algunas versiones señalan que Teseo la abandonó por su propia voluntad, otros dicen que fue por orden de los dioses para que ésta pudiera casarse con Dioniso. Al divisar la galera desde el puerto de El Pireo en Atenas, el rey Egeo vio las velas negras puesto que Teseo había olvidado cambiarlas por velas blancas y, creyendo que su hijo había muerto, se suicidó lanzándose al mar, que a partir de entonces recibió el nombre de Mar Egeo. Teseo, a partir de entonces, heredó el trono de Atenas y años después, se casaría con una hermana de Ariadna llamada Fedra. El legado del Minotauro a la cultura moderna.
Como se mencionó al principio del video, el Minotauro aparece en gran cantidad de videojuegos. Un ejemplo claro es la saga de God of War, y aunque solo existió uno en el mito, en el videojuego es un enemigo constante alrededor de ciertos niveles. También hay gran cantidad de canciones en honor, tanto como al mito de Teseo y el Minotauro, o solamente al Minotauro. El ejemplo más destacable es la canción titulada El laberinto del Minotauro, de Tierra Santa. Sin embargo, el cine no se podía quedar atrás. Hay películas enfocadas en el mito, o solo han tomado como modelo a la criatura. Un tal ejemplo de ello es la famosa película infantil, La Bella y la Bestia. Sea como sea, el Minotauro es uno de los mayores iconos de la cultura griega, tanto en la época antigua como en la actual. Bueno amigos de YouTube, esto es todo por hoy, esperamos que haya sido de su agrado. Puntúen y comenten adiós.